por el tema del paro en la ciudad de La Paz. Es lamentable esta situación, pero este contacto vía Zoom nos da esta facilidad de poder estar con el doctor Arancibia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, un saludo a todo el público a nivel nacional. Bueno, muchas gracias por tener disponibilidad de tiempo para conversar acerca de este tema, que es la cesación de la asistencia familiar por mayoría de edad y derecho de asistencia familiar por estudios superiores. Abogado. Bueno, haciendo mención a esos temas, los que ya se han mencionado, bueno, a nuestro público aclararles, ¿no? La cesación puede correr una vez el menor ya se vuelve mayor de edad, o sea, adquiriendo la edad de 18 años. Esto en conformidad de procesos extraordinarios de resolución inmediata, que claramente nos indica que a los 18 años, un menor de edad ya se extingue ese vínculo paterno-filial en la cual ya es hábil por derecho, y esto señalado por autos supremos, señalando que a los 18 años ya uno puede casarse, puede también ya trabajar, esto conforme a la ley, y claramente nos indica este auto supremo, como también la sentencia constitucional indica 506/2006, que tiene que ver solamente dos intereses para estos hijos mayores ya de edad, quienes tienen que pedir una asistencia familiar. Esto en el sentido de que ellos estén estudiando profesionalmente, en la cual claramente esta sentencia constitucional, que claramente ha sido modulado desde Sucre, que indica, ¿no? Los hijos deben acreditar el objeto de la asistencia familiar enfocado exclusivamente en la profesionalización. Es decir, que ya no podemos solicitar lo que es educación, vivienda, salud, recreación, esto en el sentido que eso es para menores de edad. Y a la misma vez tenemos un inciso B, que es lo más importante que indica esta sentencia constitucional, que indica que el hijo debe tener una asistencia familiar para un estudio de profesionalización por un plan de estudios razonable en términos temporales y de uso de recursos económicos en base a esto. Por eso, cuando uno es mayor de 18 años, puede solicitar la asistencia familiar a sus progenitores, ¿no? Al que ha abandonado, en este caso, el vínculo conyugal, ¿no? De los padres. Pero ya esa persona, como es hábil por derecho, ya demandar, ya no es necesidad que lo haga la madre, esto en el sentido de la mayoría de edad, como lo reitero, de 18 años para adelante hasta los 25, adjuntando lo que es la credencial, factura, una certificación de estudios que se basan en una profesionalización o educación superior, un técnico superior, esto con el fin de enseñarle al juez qué uno está estudiando y a la misma vez cuántos años va a durar el plan de estudios, y claramente tener en cuenta que la otra parte igual tiene el deber y también el derecho de solicitar además los avances de materia positiva de estos estudios. Esto en el sentido de que uno puede demostrar que esté estudiando, digamos, un ejemplo, en una universidad de X tantos, nombre, digamos, la carrera de Derecho, y que, digamos, a fin de año el padre puede pedir mediante oficios a esta autoridad judicial con el fin de solicitar si los estudios están avanzando y que este estudiante esté demostrando resultados positivos. Qué fundamental es esto, lo que acaba de aclarar, abogado, porque es cierto, si bien un padre está dando la asistencia familiar y que justifica esto de los estudios superiores, tiene que justificar la aprobación de los hijos que vayan a aprobar la materia, por ende, materia de química, materia y demás de una carrera, justificar eso. La siguiente pregunta, doctor, sería con respecto a los hijos que tienen diferentes capacidades diferentes en todo caso, que sean, no sé, que estén en problemas mentales, en silla de ruedas. ¿Hay esa excepción de la sucesión de la asistencia familiar para ellos? Si bien cumplen 18, ¿la ley justifica o cómo se lleva ya esta asistencia familiar para ellos? Esto ya es de manera excepcional y claramente la ley 603 lo equilibra.
Esto en el sentido de que la asistencia familiar no solamente son para los hijos menores de edad, es para los hijos mayores, así como lo estamos especificando en su profesionalización, también es para los padres cuando ellos ya tienen la tercera edad y ya no tienen recursos que pueden pedir a los hijos, como también es una persona con discapacidad que puede pedir a los dos padres. En este sentido, un ejemplo, ¿no? Tenemos a una persona que está, bueno, con una discapacidad, digamos, un ejemplo, ¿no? Está en silla de ruedas con una discapacidad grave, conforme su carnet de discapacidad lo va a acreditar. Él tiene la obligación, él en sí tiene la obligación de solicitar una asistencia familiar a los dos padres, esto con el fin de que lo apoyen en el sentido de ya su mantención, esto en el punto de que él esté en estado de necesidad. También tenemos que tener en cuenta que hay muchos profesionales también que tienen esa discapacidad y bueno, no la necesitan. Esto también lo aclara también nuestro artículo 122 de la ley 603, que claramente indica que va a cesar la asistencia familiar en el sentido de que la persona ya no lo necesita. Esta excepción, si pasara esta persona de los 25 y está con discapacidad, y en este caso sí lo necesitará, puede demostrar con ese carnet de discapacidad y obviamente tanto los padres o como los abuelos o como los familiares colaterales tienen la obligación de pasar esta asistencia familiar a esta persona con discapacidad, ya que nuestra ley lo prevé, pero también asimismo lo estipula también en el 122 cuando va a cesar esta asistencia familiar cuando no la necesite, porque también tenemos que tener en cuenta que hay muchos profesionales que tienen una discapacidad, pero sin embargo están trabajando, por lo cual ya no necesitan esta asistencia familiar. Bueno, muy clara la respuesta, abogado. Bueno, también hay que ver esta situación de la sucesión de la asistencia familiar determinante si es que el padre de familia fallece o cómo se lleva. ¿Continúa siendo cuando un padre ya fallece o la madre dando una asistencia familiar, la sucesión continúa o cómo se ve este caso? Bueno, en el caso de que los padres fallezcan, claramente nuestro código estipula que la asistencia familiar lo van a pasar los colaterales superiores, que serían los abuelos. Luego, si los abuelos hubieran fallecido, lo van a pasar los hermanos. Si los hermanos han fallecido, van a pasar los suegros. Entonces, la ley prevé este tema de la extinción de una persona, ¿no? En este tema de la asistencia familiar, pero también protege en el sentido de niño, niña, adolescente. Eso se tiene que tomar mucho en cuenta. No estaríamos hablando de una persona mayor de edad. Asimismo, en el tema de cesación de asistencia familiar, y claramente nuestra ley lo estipula, si alguien es mayor de edad y en este caso no está estudiando y no está demostrando ningún estudio, claramente nuestra ley 603 estipula que esta persona no necesitaría esta asistencia familiar, por lo cual va a cesar esta asistencia familiar y la persona que estaba obligada ya no tendría esa obligación de dar esa asistencia. Bueno, muchas gracias, abogado, por estar con nosotros tocando este tema fundamental acerca de la cesación de la asistencia familiar, que es fundamental conocer estos procedimientos, incluso lo que hemos hablado. Ahora, para solicitar una cesación de asistencia familiar, ¿cuáles serían los requisitos principales? Claramente, uno, acreditar con el certificado de nacimiento del ya mayor de edad, ¿no? Con lo cual al juez se le va a aclarar que ya cumplió 18 años. Dos, a la misma vez en la demanda solicitar lo que es a la universidad, igual a la misma persona, ¿no? Que certifique y aclare que tiene estudios, porque hay veces no hay esa comunicación con los menores.